No todos pueden tener la suerte de decir que han catado un Macallan de 82 años. Ahora se ve mucho que hay como una especie de locura por los finish. Entonces, grandes marcas cada 3 meses te sacan un finish en tequila, finish en dulce de leche, finish en salsa de tomate. No sabes por qué, pero te gusta. Y tu subconsciente te está diciendo, este es un aroma familiar. Hola, bienvenidos a un episodio más de Historias de Whisky. Hoy hablaremos de las dificultades y las complejidades del proceso de destilación de whisky y lo haremos con un invitado muy, muy especial. Aquí tenemos con nosotros a Fernando Vázquez. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Para los que no le conozcan, Fernando, aparte de ser un gran amigo y un gran profesional de la industria, es ingeniero de proyectos, es destilador, es cofundador de Perro Loco, una marca de la cual nos hablará ahora un poquito más. Fernando, sabemos que a lo largo del proceso de destilación del whisky hay muchas etapas y en cada una de estas etapas estamos construyendo parte de estos sabores. Entonces, cuéntanos un poco a grandes rasgos, ¿cómo se hace? Bien, creo que lo primero que hay que saber es de qué está hecho el whisky. En casi todos los países del mundo se hace solamente con granos de cereal entero. No debería llevar ninguna otra materia prima. El ron se hace con caña, el tequila se hace con agave, el whisky se tiene que hacer con cereales. Okay. Bien. Entonces, si podemos ver el proceso completo, primero tenemos que cosechar los cereales. En algunos países y en otros no, hay que aportar cereales malteados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay algunas destilerías que utilizan solamente maíz sin maltear, pero en el caso de Europa no es tan así, se requiere maltear cebada. Entonces tenemos cosecha, tenemos molienda, también tenemos malteado. Entonces a nosotros nos gusta cuestionar un poco eso y nos gusta el caso del corn whisky, que te encontrás con whisky que no son añejados. Totalmente diferente, ¿no? Sí. Para los que nos escuchan, pongámonos un poco en situación. A nivel europeo, cuando hablamos de whisky escocés e irlandés, como sabéis, hay una legislación muy estricta. Os obliga a que los materiales, las materias primas, sean agua, cebada y levadura. En el caso de los irlandeses tenemos también un porcentaje de cebada sin maltear, pero justamente productores como Fernando, al producir whiskies que están hechos fuera de estas legislaciones, pues van jugando, ¿no?, con un poco más de ingredientes. Cuéntanos, ¿con qué tipo de ingredientes estás jugando? Hemos especializado en cereales sin maltear. Tratamos de siempre trabajar con cereales sin maltear. De todos modos, también por una cuestión filosófica, no nos gusta agregar enzimas sintéticas, que en algunos países está totalmente aprobado, sino que si bien trabajamos con cereales sin maltear, siempre recurrimos a la malta de cebada para obtener las enzimas que necesitamos para romper el almidón, porque esto es muy fácil. Si uno come una manzana o una pera, es dulce, ¿no? Es decir, tiene azúcar disponible. Si uno come polenta, no es dulce. Es decir, el azúcar no está disponible. Entonces es necesario romperlo con unas enzimas que le aporta la malta de cebada para poder obtener el azúcar y así que las levaduras puedan trabajar. Transformamos el almidón del cereal en azúcar y este azúcar en alcohol. Nos has dicho un montón de procesos, ¿no? Vamos a través de la germinación, al trabajar con cebada sin maltear, nos vamos a la fermentación, nos vamos a la posterior destilación. ¿Cómo en cada una de estas etapas creamos sabor? En todas. En algunos casos es una cuestión un poco de mito, leyenda y de relato, que en algunos casos te encontrás que algunos dicen lo más importante es la barrica, otros dicen lo más importante es el agua. Yo creo que es todo importante. Todo te puede arruinar un whisky. Sí. O sea, hasta la mano del que te lo sirve, sí. digo yo siempre. Hay un montón de motivos, o sea, yo en eso, y sobre todo trabajando en desarrollo, es como que tenés que ver mucho eso. ¿Qué te va a arruinar el whisky? Te lo puede arruinar una mala levadura o la levadura que no es indicada, un cereal que no va. ¿Con qué calentás el alambique? No es lo mismo calentarlo con llama directa que con vapor. Entonces, de repente hiciste todo bien y decís, wow, esto está amargo, no me gusta. Vale. ¿Ha habido algo? algo que no va, pero tal vez cambiando alguna otra cosa
está todo bien de aroma, de sabor, todo de cuerpo, bla, bla, pero tiene una nota amarga que tal vez a otra persona le encanta. Claro. Eso también está... Es verdad. Mira, si yo te soy sincera, esto es una de las cosas que más adoro del whisky, ¿no? El hecho de que la gente cree, es decir, tenemos una receta. La gente sabe que el whisky se hace con agua, cebada y levadura. No hay misterio, ¿no? En las cantidades. Pero la gente cree que cualquiera, o sea, tú pones agua, cebada y levadura, lo destilas, lo pones en una barrica y te sale igual. Entonces, lo que a mí me encantaría que nuestros oyentes entendieran es que cada singulo paso que hacemos aporta sabores, crea componentes, crea congéneres, crea elementos volátiles que algunos acaban en la copa, o algunos pasan a destilación, otros sencillamente se quedan por allí, pero que todo depende, como decías tú, depende del tipo de grano, depende del tipo del agua, imagino, ¿no? Sí. El agua, ¿con qué agua trabajas en Argentina? Depende. En este caso, este whisky está hecho con agua de la Patagonia, o sea, de la cordillera de los Andes. Nos invitas. ¿Cómo no? Nuestro proyecto Perro Loco tiene una filosofía itinerante, o sea, esto fue una partida limitada hecha en la Patagonia, pero nosotros ahora estamos produciendo a 4.000 metros de altura en Bolivia, por ejemplo. Y el próximo lugar, todavía no podemos decir dónde es, pero bueno, Wow. estamos O sea, siguiendo... que no centráis solo en una determinada denominación de origen, por así No. decirlo, sino que creáis No. whiskies experimentales. Es como que mezclamos lo local con lo global, porque es como que cerveza y vodka, hay marcas muy conocidas que se producen en cualquier lugar del mundo. No tratemos de reproducir un whisky norteamericano en Argentina. Vayamos a hacer a Estados Unidos un whisky. Sí, o hagamos no algo con carácter de aquí, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en otra época le pasó al vino. Tal vez el vino de calidad solamente se asociaba a unos pocos países, no sé, Francia, Italia, pues el resto Claro. no existía. Y ahora te encontrás vinos excelentes en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en Argentina, en Sudáfrica, en otros países europeos, en España. Entonces, como que terminó la hegemonía de unos pocos países, en el caso del vino. Yo creo que con el whisky, tarde o temprano va a pasar lo mismo, porque también uno está interesado en eso, que es la tierra. ¿A qué sabe un whisky hecho a 4.000 metros de altura en Bolivia? Con cereales bolivianos, con clima boliviano, con fermentación, destilación y materias primas que crecen en la altura. Hacía falta alguien que diera el paso, ¿no? Sí. Yo lo he visto, llevo en esto 20 años. Hace 20 años, incluso 15, era casi impensable. Hasta casi los whiskies japoneses, ¿no? Que Sí. por aquel entonces eran los más exóticos, ¿no? Sí. Y siempre los puristas, porque también ahí entramos en el nuevo consumidor de whisky. Entonces, hace 50 años el consumidor de whisky era un consumidor muy tradicional, muy clásico. No le sacabas casi, no te digo ya del whisky, sino de su marca favorita. Era muy complicado que alguien a que le gustara el whisky escocés se decantara por un irlandés o por un japonés. En cambio, ahora lo que estamos viendo es que todos estos nuevos consumidores, generacionalmente nuestro paladar está cambiando. Necesitamos también, como decíamos, sentirnos identificados, hacer bebidas que nos gustan. Entonces, yo soy bastante purista en algún caso, ¿no? Está claro que no vamos a competir, lo que tú decías, no vamos a competir, no vamos a hacer bourbon en Patagonia para competir con los bourbon de Estados Unidos. Pero sí es súper importante este glocal, ¿no? Como se llama ahora, que es la importancia de... Además, el whisky, lo hagas donde lo hagas, no deja de ser uno de los destilados más complejos que puedas tener. Entonces, a mí me parece maravilloso. Enhorabuena por tu proyecto, Gracias. me parece fantástico. El coraje que le estás echando, he probado en exclusiva, porque además, si queréis probar estos whiskies, tendréis que venir aquí a la whiskería. Creo que además no quedan botellas en Europa. Esas son las únicas 2 botellas que hay en Europa. El resto Ya es se tarde, vende... ¿eh? Ya estáis tardando. El resto se vende en el mejor bar del hemisferio sur, podemos decirlo. Está en exclusiva en el mejor bar de Argentina. Porque, bueno, justamente también apuntamos a lugares donde aprecien rarezas, que aprecien bebidas que no pueden tener una economía de escala. O sea, nuestros costos son altísimos, no porque querramos que sean caros, sino porque hacemos partidas muy pequeñas y eso encarece. Claro. Tener que yo estar presente en la destilación durante un mes a 2.000 kilómetros de mi casa es un costo. Claro. Y bueno, hay que trasladarlo a la Aparte botella. ya de todos los costos que ya Aparte de todos los están- costos, que no tenemos descuentos.
Pero por otro lado yo entiendo al consumidor de whisky que dice, ¿por qué me voy a arriesgar con una botella que cuesta más cara que un whisky de 12 años de Speyside? Entonces también ahí necesitamos ir derribando mitos de a poco, que por ejemplo el mito del añejamiento, como que bueno, Sí, un cuanto más whisky de años, 50 mejor, ¿no? años, no, tal vez es un palazo de madera que es intomable. Nosotros creemos que el whisky está cuando tiene que estar. Me encanta lo del palazo de madera. Sí, algunos Entiendo lo que dices. algunos Sí, están sí, pasados están de rechupados madera. de madera. Y aparte que también veo que tú has experimentado también con muchos tipos de barricas, ¿no? El tema de la maduración lo has llevado a un extremo maravilloso. Claro, cuéntanos por qué no todos los whiskies son buenos para todo tipo de barrica. Bueno, ahora se ve mucho que hay como una especie de locura por los finish. Entonces, grandes marcas cada 3 meses te sacan un finish en tequila, finish en dulce de leche, finish en salsa de tomate. No sé, hay cosas que son ridiculísimas. Hay otras cosas que están muy bien. Creo que es una buena estrategia si tenés un montón de stock de whisky y necesitas mover un poco el avispero, sacás finish. Es una decisión que hay que tomar en el momento del diseño del producto y qué es lo que uno quiere resaltar. Por ejemplo, en Bolivia, que vale la pena aclarar, nosotros estamos trabajando en colaboración con un pequeño proyecto que se llama Andean Culture Distillery. Son 2 chicos de Bolivia, entonces estamos trabajando en colaboración con ellos. Y, por ejemplo, te pongo el caso de Bolivia. Estamos desarrollando 2 tipos de whisky. Uno que es 80% quinoa y 20% malta de cebada. Así como ¿Habéis escuchado eso? y no solo eso, sino que dentro del 80% de quinoa usamos quinoa blanca, quinoa negra y quinoa roja. Mezcláis variedades. Sí, que son carísimas Perdona, ¿por qué? porque aportan diferentes matices, O sea, diferentes cada sabores. porcentaje de este coupage, digamos, Sí, de quinoa, aporta una Sí. determinada nota. Tal vez la negra es como mucho más fuerte, la blanca más suave. Entonces está bueno alguna puntita de quinoa negra, quinoa roja, pero demasiada puede tener un sabor demasiado fuerte. Entonces nosotros cuando desarrollamos eso, la primera vez que lo probamos, que salió de nuestro alambique, porque nunca habíamos podido comprar un whisky de quinoa, pues no existe. Probamos y digo, che, qué cosa más rara que es esto. Hasta que una vez fui a un restaurante y el chef lo probó. De hecho, este chef me había dado la quinoa para que experimente. Y le digo, bueno, no sé, si te gusta, fantástico, probá. Sí, está buenísimo. Mira, necesitas probar esto. Y me trajo un mezcal. Y lo probé y dije, ok, tiene el mismo registro de sabores. O sea, hicimos algo con cereales que tiene el registro de sabores del mezcal y el mezcal es claro. Y entonces ahí en ese momento yo dije, ya está, no hace falta barrica para esto. Por más que legalmente no nos lo permitan llamar whisky, para mí ya es un whisky, no necesita barrica. Un proceso de destilación similar, pero es una denominación boliviana. Entonces nosotros mismos estamos sazonando nuestras barricas Qué bueno. en Singani. Y en el Singani que hemos elegido, no cualquier Singani. O sea, igual cogéis, no vais a decir, me llevo 10 barricas. No, decís, quiero esta barrica que la voy a utilizar para probar el esta Singani. parte del líquido. Y no solamente sazonado, que lo tenés un ratito, le das vuelta. No, van a estar 2 o 3 años llenas de Singani. Sí, como un Llenas. first fill, o sea, como un Sí. propio fill. Entonces a ese punto llegamos. Y en otros casos, por ejemplo en este, al revés, quisimos expresar lo más puro de la madera. Si bien no usamos barricas Virgin Oak, sino son las STR, las Shaved Toast and Recharred, barricas ex vino, rejuvenecidas, reconstituidas. En Argentina a veces se le dice reconstituidas. Unas de roble francés, otras de roble americano, que antes contuvieron vino, pero del vino no queda rastro.
Entonces quisimos que se exprese lo mejor de la madera más virgen posible, pero tampoco que se pase de madera. Porque además las maderas cuando son jóvenes, cuando son vírgenes... Y aportan mucho más. La extracción es mucho más Es como un alta, saquito ¿no? de té, es como el té que uno se hace en la casa. Si Bueno, igualito tampoco, recién lo saca, el té queda negro. Cuando ya se usó una vez el saquito, el té queda menos. Claro. Es depende de lo que uno quiera. Entonces, nosotros en Bolivia queremos que se sientan los cereales. No vamos a usar barricas vírgenes ni sazonadas en algo que sea completamente ajeno a Bolivia. No los vamos a llenar de Jerez. Pero en cambio, si acá queremos hacer una bomba de Jerez, y bueno, estamos en España, vamos a usar materias primas locales, vamos a pedir la barrica que tenga más Jerez del mundo y va a ser una bomba de Jerez. Depende de lo que uno quiera. Claro. Y al final, como me venías diciendo, ¿no? Todo es un poco de prueba-error. Sí. Y más cuando trabajáis con nuevas materias primas, ¿no? Sí. Todas las pruebas y los experimentos es, a ver, ha salido esto, lo probamos, nos gusta o no nos gusta, Sí. le tenemos que añadir más. ¿Cómo es este proceso creativo? Es un producto que se hace hace 1000 años, nadie inventó nada. Claro. Entonces hay que ser cautelosos, primero. Segundo, creo que no hay que enamorarse del producto de uno, porque uno a veces ve, sobre todo en destilerías pequeñas o nuevas, que listo, está perfecto, ya está, me enamoré, lo saco a la venta. Y no está para salir a la venta. Entonces, creo que... Es un proceso muy largo, ¿no? Sí, o tal vez te sale bien de una. Tenés la suerte que te salió bien de una porque estudiaste, porque hiciste las cosas bien, porque tuviste un poco de suerte y demás. Fantástico, pero nosotros como regla fundamental es no enamorarnos, ser muy críticos de lo que hacemos. Y es una bebida que lo más difícil es tener paciencia. Uno tal vez quiere usar barricas más chicas y se pasa de madera por estar apurado, o la fermentación no le da el tiempo Hay que ir requiere. como hilando muy fino. Sí. Cada paso, ya no es solo una cuestión de química, pero puede ser una cuestión... O sea, hay reacciones químicas que pasan dentro, ¿no?, del líquido y a través de los procesos. Hay reacciones que pasan fuera, hay reacciones que vienen de la barrica. Es decir, no hemos hablado de turba, ¿eh? Y esto que aún no hemos hablado de turba, no hemos hablado de muchos otros factores, lo que decías tú, el diseño de los alambiques, el tamaño de las barricas, las enzimas que utilizas, la levadura, ¿Con qué el lo tipo de calentás? ¿Con qué calentás todos el estos alambique? factores necesitan estar en su sitio, digamos, y poder cumplir con lo que finalmente, y hablamos solo del destilado, cuando luego esté destilado ya lo pondremos en la madera, pasarán otras miles de Otras cosas. Cuando luego esté listo, tenemos la posibilidad de embotellarlo directamente, Sí. o de diluirlo, de mezclarlo, en fin, ahí hay miles de posibilidades. Entonces, lo que para que veáis, ¿no?, de muchas veces no nos damos cuenta. Cuando vemos estas botellas, vemos líquidos, nada más. Pero cuando empezamos a tirar del hilo y a ver todo lo que hay detrás de cada una de estas botellas, es cuando nos damos cuenta y efectivamente entendemos el por qué está justificado el precio. Sí. El por qué los productores quieren dar exactamente esta expresión, y también por qué no es muy inteligente, por ejemplo, el competir con un Macallan o con unas marcas que ya llevan tiempo haciéndolo así. Es muy difícil. Es muy difícil y, hombre, se sigue intentando, y es lo bueno del mercado, ¿no?, que siempre hay marcas, siempre hay destilerías más establecidas que otras, pero como el mercado también nos ha indicado a nivel cíclico con la historia, siempre han llegado quienes, digamos de alguna forma, los innovadores, ¿no?, quienes han dicho, oye, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y Sí. por qué no hacemos esto? Al fin y al cabo, hoy yo creo que en el mercado hay un poco de todo, ¿no? Hay espacio para el cliente que se toma su whisky de toda la vida, hay espacio para el cliente que se toma su whisky de toda la vida, pero que un día le apetece un trago largo, le apetece probarlo en un cóctel, le apetece probarlo en una cata comparativa, en fin. Yo creo que, como decías tú, lo importante es educar en eso a los clientes y sobre todo explicarle, vamos, o sea, aquí estamos en un parque de atracciones de los Sí, whiskies. sí, es tremendo. Yo desafío a cualquiera que no le guste el whisky de entrar aquí y no salir con una buena experiencia. Sí, o que se sienta tentado de probar algo. Es imposible que te mires alrededor y no te apetezca tomarte cualquier cosa. No, lo que es muy interesante del whisky, bueno, que vos
nombrabas lo de la turba, que con un solo ingrediente, que es malta de cebada, se pueden lograr sabores tan diferentes. Hay whiskies que están hechos con los mismos ingredientes y son completamente diferentes. Imagínate si a eso le sumás que puedes hacer whiskies con diferentes tipos de cereales. Claro, O sea, ahora es un abanico enorme. Hay, en el caso del whisky americano, hay muchos bourbon que son completamente diferentes. Y vale la pena probarlos, más allá de que a su vez ahí tenés la mayor otra restricción más, que es solamente podés usar barricas nuevas, sin uso. Y eso es un limitante importante, pero dentro de eso podés jugar. Entonces también eso es lo que es muy divertido de la producción de whisky, porque no es libertad absoluta, hago lo que quiero. Libertad dentro de esos parámetros y de lo que en definitiva es lo más divertido, jugar dentro de unas reglas. Entonces, ¿cómo puedo usar esas reglas a mi favor? ¿Cómo puedo variar y seguir respetándolas? Porque si no es el caso de hacer los destilados, por ejemplo, nosotros, salvo una ginebra, nunca nos pusimos a hacer gin. Nunca. O sea, y estamos, por ejemplo, haciendo ahora una ginebra, que creo que vos la probaste, hecha con malta ahumada. Sí, que además la hueles y dirías que es de todo menos ginebra. De menos ginebra. Entonces, claro, en ese caso usamos la malta ahumada y solamente negro. Porque, bueno, usemos la misma filosofía del whisky, hagamos algo como súper simple, con pocos ingredientes y tratemos de hacer algo que confunda. Sí. Pero, pues claro, uno con ginebra puede agregarle todos los botánicos que se le ocurran y van a hacer cosas completamente diferentes. Son parte de las reglas del juego, ¿no? En el caso del whisky son bastante más restrictivas, entonces ahí hay que usar más el cálculo y la imaginación en cómo podemos jugar dentro de esas reglas. A veces cuando me hablas de cálculos, ¿no? Destilados como vodka, ginebras, al fin y al cabo es muy fácil, no me malinterpretéis, sino es muy fácil reproducir. Tú pasas un vodka, una ginebra, por un espectrógrafo y tú sabes exactamente cuáles son como las puntas de sabores. Eres capaz de, a nivel químico en el laboratorio, volver a crear estos picos, ¿no?, de estos sabores. En cambio, en el caso del whisky pasa algo que no pasa con ningún otro destilado, que hay una parte volátil que de alguna forma, por mucho que hayas bien hecho los cálculos, no puedes esperarte porque no es una ciencia cierta. No, y tiene magia. Ese es el tema. Eso es. Bueno, entonces, cuéntanos de esta magia. A ver, el whisky lo que tiene es eso que yo te hablaba al principio, que el vodka es un hecho. La misma marca se puede producir en distintos países. El whisky tiene esta cuestión que está como asociado a un lugar. Está asociado a cierta magia, claro. Está fuera del cálculo, es algo que surge. Hay whiskies que pueden estar hechos con el mismo cálculo, la misma receta, cuidando todo, cuidando exactamente, y les falta algo. Y es como esa magia, que es algo medio inexplicable que tiene el whisky. Digamos, comparado con otros momentos, creo que hoy está mucho más disponible un montón de información, cursos, capacitaciones y demás. Es decir, que está al alcance de todos poder producir cerveza, poder producir whisky, tanto de forma casera como para abrir una destilería pequeña nueva. Eso está mucho más disponible. Sin embargo, hay cosas que fallan. Hay veces que las cosas fallan y sí, está todo correcto, pero le falta algo. Sí, no sé cómo explicarlo, pero sí, hay algo de eso, hay algo medio raro en el whisky. Hablando de cosas medio raras, ahora que estamos ya un poco más tranquilos y relajados, cuéntanos cómo acaba un ingeniero de proyectos en este mundo y haciendo whisky de quinoa, y tienes un laboratorio también aquí en Barcelona, ¿verdad? Uh-huh. ¿De qué ha nacido eso? ¿Cómo te ha dado por ahí? Fue la respuesta a qué hago con las dos cosas que me gustan y sé hacer. Yo estudié ingeniería, soy ingeniero, trabajé muchos años en proyectos, con 20 años. Proyectos petroleros, de construcción, químicos,
de todo. Pero siempre desde chico me gustó la cocina, la gastronomía. Después de terminar ingeniería, me puse a estudiar cocina. Me recibí de cocinero. Y fue como una búsqueda de decir, bueno, ¿cómo puedo unir las dos cosas? Es decir, claro, me pongo una fábrica de salsas. Sí, podría poner una fábrica de salsas. Pero no, ¿qué cosa tiene? ¿Qué cosa sale de una la salsa no me... Te quedas con la uva. Es como que la materia prima está mucho más agraciada. La gracia del whisky, lo divertido del whisky es que transformás un cereal que en sí mismo no tiene mucha gracia en una bebida que es maravillosa. Fantástico. Entonces, creo que pasó por ese lado. Y después, bueno, curiosidades. Yo es como que tuve, así como, más allá de esa conclusión, es como que tuve como una voluntad innata de ponerme a destilar. Nadie me enseñó. Falta? Es decir, ¿cómo es el proceso? Desde que se te ocurre la idea a que efectivamente tienes una destilería en marcha. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el proyecto Perro Loco comenzó como una ingeniería para hacer una destilería y nos quedamos en el medio. Nos quedamos en la parte de diseño de producto. O sea, como para hacer una destilería, o sea, yo ya estaba acostumbrado a hacer y participar de ingenierías de grandes plantas químicas o petroleras. Y en este caso, además, teníamos que pasar por la ingeniería de producto. Hacer la ingeniería de producto, y sobre la ingeniería de producto, una vez que sabemos qué queremos hacer, tenemos que saber cómo tiene que ser la destilería. Y en un momento, una compañera mía del estudio de ingeniería donde yo trabajaba, una ingeniera química, me dijo: vas a tener que poderte destilar, porque no hay otra. Dije, bueno, me toca ponerme a destilar. Entonces me compré un alambique y demás, todo para poder hacer la ingeniería de producto y poder así hacer la ingeniería de planta. Y ahí me quedé. Y después, con el tiempo... Literalmente. Ahí me quedé en ingeniería de producto y en ingeniería de planta. Y después, con el tiempo, por casualidad me voy dando cuenta o me voy enterando por mi hermana, por mi padre, que vengo como, no sé, de cuarta, quinta, sexta, séptima generación de destiladores. No, Ni lo sabía. Eso es buenísimo. Sí, Cuando hecho, hay algo en la sangre, sí, es muy raro que no salga. Sí, es muy loco. De hecho, si bien yo soy argentino, nací en Argentina, mi papá nació en Galicia, en un pueblo que en las noticias sale como la cuna de la destilación ilegal en España. Como la mayor cantidad de alambiques ilegales que hay en España es en ese pueblo. Y después, nada, enterarme. En Galicia también existe la cuestión de los clanes, como en Escocia, en Irlanda. Y también enterarme que pertenezco a un clan y que el nombre del clan viene de productores de vino. ¡Wow! ¿Y esto lo descubriste todo después de que ya te hubieras después de empezar a destilar? O sea, yo lo tomo como... Sí, es como un dato gracioso, curioso, porque... Bueno, pero la sangre, buena sangre nunca miente. Sí, entonces esa es la parte mágica que yo le encuentro al tema, porque en muchas destilerías como que dicen, no, quinta generación de destiladores, y te inventan una historia que el abuelo le contó. En mi caso no fue así, porque mi abuelo no me enseñó nada, mi viejo no me enseñó nada, yo empecé a destilar solo. Pero de alguna forma se te dio... hubo alguna especie de transmisión ancestral y aquí estamos. Lo tomo como un dato gracioso, pero son cosas lindas que a uno le permiten seguir explorando y seguir buscando. Te puedes montar ahora una super campaña de marketing con la historia. Totalmente. ¿Fuiste a Galicia? Sí, de hecho, en pocos meses voy a estar comprando unos terrenos para montar la destilería ahí. Oh, wow. O sea... Pues ya nos dirás. Ya les diré. Ya nos dirás. Ahí el proyecto dejará de ser itinerante y ya está. O sea, ya que tendrá... vamos... Claro, te iba a preguntar ahora justo qué planes hay para el futuro, pero veo que vas... Sí, es a largo plazo lo de montar la destilería de whisky en Galicia, que se destila muchísimo en Galicia, como en ningún lugar del mundo, pero no hay whisky.
Toda Tampoco es mi corriente. idea ser el primer whisky de Galicia, nada por el estilo, pues seguramente alguien se me va a adelantar. Lo importante es hacer un buen whisky. En definitiva es eso, uno puede ser el primero en algo y si el whisky es malo, Y o esto sea, si no de te ser lo el tomas, primero es interesante, es no te digo que no, interesante. pero mejor igual hacer las cosas Tiene que bien y estar tomarse un bueno, ratito. tiene que estar rico, tiene que... De esto, o sea, cuando hablamos de whisky, es lo que decías tú, paciencia, Mm, tiempo, paciencia. Hay un montón de factores intangibles, aparte de los tangibles que ya son complicados de que se den todos, pero todos estos factores intangibles y sobre todo la paciencia del quien lo está haciendo, Sí. ya no del que lo está esperando, porque el que lo está esperando no sabe lo que está esperando, pero el que lo hace igual se tiene que esperar 10, 12, incluso 15 años para que este producto efectivamente esté ahí. Esto es mucha paciencia, Sí. ¿no? Y que la gente que está en la industria, lo que muchos que están al otro lado de la barra no entienden es que es una industria maravillosa, hecha de muchísimas partes. No están solo las destilerías que hacen el whisky y lo llevan a esta barra, ¿no? O sea, hay distribuidores, hay marcas, hay embajadores, hay destiladores, en fin. Y además todas estas figuras tienen, digamos, unas competencias diferentes. Es decir, tú tienes competencias de ingeniero, pero también tienes competencias de destilador. En fin, hace falta saber muchas asignaturas, digamos, Sí. para que puedas seguir el proceso de whisky desde el principio al fin. Última pregunta. ¿Qué es, después de todo lo que hemos dicho, lo que le recomendarías a alguien que está empezando a asomarse no solo al mundo del whisky, sino al mundo de estos nuevos whiskies? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Bueno, que vengan a este bar, porque tienen de A todo. visitar. Sí, es que creo que así se empieza. Yo entiendo que es una apuesta muy grande comprarse una botella de algo nuevo, porque es caro, hay que pagar bastante plata y tal vez a uno no le gusta. Incluso a mí me ha pasado con... Pero igual no te gusta si no has probado. Si has probado algo, Claro. dices, vale, pero si no... Pero tal vez lo que conviene es venir a un bar que tenga una buena variedad, Sí. probar de a poco, decir, bueno, a ver, quiero probar algo nuevo, ya probé esto, me gusta por este lado, o no probé nada. ¿Por qué no empezás con algo? O tal vez probé coñac y me gustó, ¿qué podría probar que sea bueno? Entonces lo bueno es que tenés gente detrás de la barra que te puede guiar, te puede orientar y decirte, bueno, mirá, ¿por qué no probás este whisky que es tirando algo parecido al coñac? O mirá, me gusta mucho el mezcal. Podemos probar whisky súper ahumados que te van a hacer acordar al mezcal, Claro. y los tenés. Me gusta el ron. Bueno, podemos probar unos whiskies americanos que son bastante tirando al ron. Entonces, está bueno, como todo, preguntarle a alguien que sepa, alguien que haya probado, alguien que te pueda dar en una pequeña dosis lo que andas buscando o lo que quieres explorar. Porque sí, es cierto, apostar por una botella es mucha plata, y yo eso lo entiendo. Es probar y comparar. Yo en las catas siempre, se lo digo a la gente, aparte que siempre tengo la típica pregunta de ¿cuál es el mejor whisky del mundo? ¿No? La gente necesita tener una escala, ¿no? de calidades. Sí. El whisky, cuanto más antiguo, cuanto más maduro, mejor. Cuanto más oscuro, mejor. Es decir, yo creo que hemos creado una cantidad de tabús y de asociaciones malas Sí. que no le están haciendo un favor a la industria. No. Al igual que los biases de los profesionales, ¿no? Los que te dicen, no, yo un mojito no te sirvo, esto no. O sea, es decir, la gente y nuestro paladar es algo totalmente subjetivo. Hay cosas objetivas, ¿no? Un whisky que tiene turba, la tienes que notar, la turba. Pero claro, sí, bueno, Ahora, lo que a mi ti te whisky, recuerda, ¿no? mi whisky favorito tiene mucha turba y turba propia, que es el Laphroaig. Ah, Ese es mi whisky favorito en ese extremo. Laphroaig 10 años, entonces no me interesa el Laphroaig 25, me gusta el ¿te gusta Laphroaig esta? 10 años. Y si hubiera un Laphroaig 5 años, creo que me gustaría más todavía. Seguro que sí. En ese caso yo soy como bastante propenso a buscar whiskies más jóvenes. Quiero que se sienta la crudeza. Ojo, hay whiskies añejos que están buenísimos, pero en general más de 12 años a mí no de verdad no me gusta. No. Para los que nos escuchan,
vamos a hacer el punto de esta situación porque es súper interesante. Los whiskies, claro, cuando son muy jóvenes, sobre todo los amados, son muy bravos, digamos, ¿no? Sí. Son, diría yo, o sea, como el potencial al 100%, que luego con el tiempo, ¿no? Se va redondeando, va cambiando sabor, color, ¿no? Va integrando, ¿no? Los sabores de la barrica. Pero claro, whiskies jóvenes, yo hace poco, probé el Ardbeg de 5 años. Ujú. Si necesitas un tenedor y un cuchillo para bebértelo. Bueno, sí, es que el Es Ardbeg, maravilloso. el Ardbeg te plantea una pelea, te invita a pelear. No te tomas dos, apenas te puedes terminar la copa, Sí. pero eso, lo que me gustó es esta densidad, que no la tienes en un 20 años, no la tienes en un 12, No. tienes otras cosas, Otras o sea, cosas. se va, digamos, este ímpetu inicial, pero luego obviamente la barrica lo que le aporta es, pues esto, sabores mucho más redondos, Sí. es decir, todo cambia. Sí. Y también a la gente que le gusta el whisky, en el panorama de hoy y sobre todo con whiskies que tengan tiradas tan cortas, o sea, tan pequeñas y son tan exclusivos, claro, probarlo todo. Mi recomendación es Sí, probar todo lo que os parezca y como interesante sea. y curioso. Y también como sea, yo creo que si... Lo importante es que tomes whisky en cóctel, con soda, Me suena con un poco agua. raro, pero es verdad. A ver, dentro de los parámetros De la dignidad y de la sí, moderación. y de la moderación y de la salud, como sea. Porque si empezaste con a probar whisky con un old fashion, bienvenido sea. Claro. Genial. Son formas de que la gente se inicie a este mundo. Tomalo con un cóctel, tomate un old fashion, que es muy difícil que no te guste un old fashion. Y ahí vas a poder probar. Lo que sí te diría, no empieces con esos que no son whisky, pero tienen marca de whisky, que son en Sí. realidad licores, con miel o con... no te engañes. Eso es lo único. Hay cosas que no son whisky, a pesar de que tengan la misma marca de whisky. Pero en un cóctel, con hielo, sin hielo, con amigos, sobre todo con amigos y con alguien que te pueda guiar un poco. Sí, desde luego, desde luego. Fernando, me ha encantado la charla. ¿Quieres que probemos algo? He visto que aquí hay unos botecitos que... Sí, justamente... ¿Cómo están etiquetados? Digo, no sé si No, es estos una son- medicación o Estos si son nos traes de... algo... No, es justamente del laboratorio. Y te traje algo que... Ah, qué bueno. Sí, justamente te traje no lo mejor que me salió, ni lo peor que me salió. Lo peor que me salió es muy parecido al fuel oil. O sea, Me encanta. eso. Pero te traje algo que no está mal, pero no me gustó cómo quedó y va a quedar en el camino. Probablemente Ok. quede en el camino y nunca salga al mercado, nunca... Me encanta eso que Entonces- dices. Claro, normalmente la gente trae cosas súper ricas, pero... O mira, esto es mi mejor expresión. O sea, claro, no pruebes este. Este ya está, Este está ya fi- salió claro. bien. O sea, no lo discutamos. Pero probemos algo que no está del todo bien. Qué bueno. A mí me encanta este experimento. Y aparte que también, ese era el punto que quería hacer antes cuando hablaba de comparar, ¿no? Muchas veces entendemos al 100% un destilado, un whisky, cuando lo estamos comparando con otro. Sí. Igual no nos damos cuenta de cuánto de ahumado puede ser un Afroeg si no lo estamos comparando, por ejemplo, Claro. con un Speyside. Entonces, allí también el tiempo no es solo en la producción del whisky en su maduración, sino también es en el tiempo que una persona necesita para que su paladar se pueda desarrollar Totalmente. de una forma correcta, ¿no? A todos. Pero es un ya trabajo. no solo con el whisky. O sea, es un trabajo que te aprende. Que uno de chico. La primera vez que veo whisky le resulta una cosa amarga, espantosa, con que le da dolor de cabeza. O sea, no es algo que estamos acostumbrados. ¿Qué nos resulta? Un jugo de frutas. Dulce, con un toque de ácido. Fantástico. Naturalmente nos gusta el jugo de frutas. Para que te guste el whisky, bueno, es un trabajo. Tienes que probar. No es que tomás y ya te gusta. Eso es un aprendizaje. Es un camino, es un aprendizaje. Fernando, nos ha encantado tenerte aquí. Esperamos poder entrevistarte más adelante Sí, cómo no. cuando ya tengas todo montado en Galicia. Los que quieran probar los whiskies de Pero Loco, que vengan aquí a la Whiskería Barcelona a probarlos. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Slange. Chin chin. Salud. Cheers. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a nuestros canales de YouTube y de Spotify y nos vemos en la próxima.